40 días después de la Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la presentación de nuestro Señor. José y María llevan al niño Jesús para presentarlo al templo. ¿Y por qué lo hacen? Básicamente por dos razones. La primera es la ley, el cumplimiento de la ley. Y la segunda es el misterio, la revelación del misterio. En Levítico 12:2-4 encontramos que la mujer era considerada impura 8 días luego de dar a luz a un varón. A los 8 días se circuncidaba el niño y la madre permanecía en impureza 33 días adicionales. Levítico 12:6 dice que al cumplirse ese periodo, la mujer tenía que llevar ante el sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año en holocausto y un pichón de paloma o una tórtola en sacrificio por el pecado. Además dice la Escritura, si no tienen medios para comprarse un cordero, que tomen 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El sacerdote realiza la expiación por ella y quedará pura. La pregunta acá es, ¿María necesitaba el rito de purificación? Claro que no. Ella es inmaculada desde la concepción, pero ella es una israelita cumplidora de la ley. La ley también mandaba en Éxodo 13:2, conságrenme, dice el Señor, todo primogénito israelita. El primer parto, lo mismo de hombres que de animales, me pertenece. Eso era entendido como le pertenece a Dios y debe ofrecérsele en sacrificio. En el caso del animal se sacrificaba, pero en el caso del ser humano se rescataba con el sacrificio de un animal, del cordero, porque recuerden que en el pueblo de Israel nunca se permitió el sacrificio humano. Entonces, una primera conclusión es que Jesús fue presentado en el templo para cumplir la ley, para la purificación de María, que ya hemos dicho que no lo necesitaba y que, por cierto, ese fue el primer nombre que recibió esta fiesta, la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen María. Y para el rescate de Jesús, que tampoco lo necesitaba. Entonces, si no necesitaba ni María la purificación ni Jesús el rescate, ¿por qué lo hicieron? Ellos cumplen la ley porque la ley es la expresión de la voluntad de Dios y ellos son fieles a Dios en todo. La segunda razón por la que Jesús fue llevado al templo es mucho más profunda e importante. La presentación de Jesús en el templo es el misterio por el cual Dios vuelve al templo. En la primera lectura, tomada del libro de Malaquías, encontramos este texto. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor. Quizá para nosotros no signifique mucho esto, pero para los israelitas lo significa todo, porque el Señor solo habita en el templo. Por eso ellos tenían que ir a peregrinar al templo de Jerusalén y no podían contemplar la idea del templo sin Dios. Es como si de repente se preguntan, pero ¿cómo que de improviso entrará el Señor? ¿Cuándo se fue? Bueno, el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, nos narra que la Shekinah, es decir, la gloria de Dios,
se marcha del templo porque el templo ya no es un lugar apto para la presencia de Dios, porque han convertido este lugar en un lugar de abominaciones y ha sido profanado, al igual que los sacerdotes y el pueblo se han corrompido. Y luego Ezequiel, más adelante, en el capítulo 43, dice que un día esa gloria de Dios volverá al templo, y cuando ocurra, el templo se revestirá de la gloria de Dios y se convertirá en fuente de vida para todo el mundo. Bueno, pues el niño Jesús no es llevado al templo solamente para cumplir la ley, sino que Él es esa Shekinah, es la gloria de Dios que vuelve al templo y regirá al pueblo de Dios por siempre. Pero este regreso al templo de Jerusalén es solo la anticipación de ese templo que es el mismo Cristo y que da su máxima expresión de amor y de presencia de Dios en la cruz. Es maravilloso que Dios, al cumplirse la plenitud de los tiempos, regrese como un niño indefenso, pero con gran poder, como dice Simeón, puesto para ruina y resurgimiento de muchos. Un niño que es signo de contradicción, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Malaquías dice que será como fuego de fundidor, como lejía de lavandero, como fundidor que refina la plata, como a plata y oro nos purificará. Todo pecador que quiera dejar el pecado tiene que pasar por un trabajo de purificación fuerte. Y el ser cristiano nos exige purificarnos, y la cruz es el medio de la purificación. El templo de Jerusalén no es el templo definitivo. El templo definitivo es aquel del que Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Está hablando de su propio cuerpo y de la muerte y de la resurrección. El templo es Cristo y Cristo crucificado. Igual que el niño indefenso, está también el Cristo indefenso en la cruz, en el que todos los pecados serán purificados. Por eso, la presentación del divino niño Jesús en el templo no es simplemente un hecho romántico y bonito, como lo que hacemos con los niños cuando los presentamos en el templo para que les den una bendición. Algo bonito, hermoso. Pero Jesús no fue presentado al templo para recibir una bendición, sino para tomar posesión de lo que le pertenece.